día, la Reserva Federal de los Estados Unidos elevó las tasas de interés en 1/4 de punto. Es la primera alza desde la crisis financiera de 2008. Está prevista una rueda de prensa en minutos. Vamos a establecer contacto directo en Nueva York con nuestro periodista Alejandro Rincón. Una muy buena tarde, Alejandro. Laura, televidentes del Canal de las Américas, esta información de último momento genera sorpresa en los mercados financieros. Es la primera vez en 7 años que la Reserva Federal de los Estados Unidos, ahora en manos de Janet Yellen, autoriza el incremento de 0.25% en las tasas de interés. Esto, para ponerlos en contexto, tiene aplicaciones en la vida cotidiana, o más bien para hacerlos entender exactamente qué es lo que ha sucedido, cuál es el impacto. Lo que sucede es lo siguiente: una vez se alzan las tasas de interés, el objetivo de la Reserva Federal es garantizar que la economía sea mucho más sólida, o al menos este ha sido el propósito del que se ha venido tratando ya en los últimos días, en las últimas semanas. De hecho, ya se esperaba que esto sucediera, pero finalmente se ha dado ese anuncio del incremento del 0.25%. Ahora también es importante, para poder poner en contexto esta noticia, es que al haber un incremento del 0.25, hay ciertos aspectos dentro de la economía de uso cotidiano que se van a ver incrementados. Al haber unas mayores tasas de interés, obviamente se va a subir el interés general en productos y servicios financieros, como por ejemplo el consumo en las tarjetas de crédito, o los intereses que se aplican para cuando las personas van a un banco a pedir un préstamo en cualquier escala o en cualquier renglón financiero. Sin embargo, lo que las autoridades han dejado claro es que su propósito es garantizar que la economía sea más fuerte. Tenemos ahora para ustedes, además, esta que es información de último momento. Esto ha sucedido antes de esa conferencia de prensa de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que se espera se dé en cualquier minuto. Estamos nosotros, sin embargo, con un comunicado ya emitido por la Reserva Federal a propósito de este incremento de las tasas de interés. Ellos dicen lo siguiente: esta decisión corresponde sobre todo a que hemos tomado en cuenta los desarrollos económicos tanto a nivel doméstico como internacional, de manera tal que el Comité de la Reserva Federal asegura y ve que los riesgos en perspectiva, tanto para la actividad económica, para los demás renglones de la economía y el mercado laboral, ojo, esto es muy importante, son balanceados. Esto último que asegura el comunicado que tenemos ya de la Reserva Federal del mercado laboral es muy importante, porque de una u otra forma, cuando se suben las tasas de interés, recuérdenlo, aparece algún riesgo al mercado laboral, en el sentido en que puede suceder que los empleadores y las empresas no se sientan tan motivados a contratar, dado que hay tasas de interés más alto. Sin embargo, de acuerdo con este comunicado que tenemos ya de la Reserva Federal, dice que las condiciones generales de la economía son lo suficientemente estables para garantizar que no haya tantos efectos negativos. Tenemos más información de último momento para ustedes ahora. Esto está trascendiendo sobre todo en la Bolsa de Valores de Nueva York. El Dow Point, la tasa, del Dow, que es uno de los puntos de referencia central de los mercados financieros, está en este momento subiendo al menos unos 150 puntos, lo que significa que al menos por ahora los mercados financieros responden positivamente a este incremento en las tasas de interés. Recuérdenlo entonces que el objetivo de la Reserva Federal es garantizar, o más bien dar una señal de confianza de la economía, y por eso finalmente se atreve por primera vez en 7 años a autorizar el incremento de 0.25% en el interés general de de estas mediciones que se toman como referencia para la economía. Estamos esperando de manera tal entonces el comunicado o las palabras que tenga que entregar próximamente la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Pero por ahora entonces les recordamos el comunicado que ha entregado la Reserva Federal, en el que dice que, dados los desarrollos de la economía tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, la perspectiva del mercado en general es lo suficientemente sólida y estable para autorizar este incremento del 0.25%. Laura. Sin embargo, hay que aclararle a nuestros televidentes, a quienes nos escuchan a esta hora, que la progresión de las tasas de interés se realizará de forma gradual y que la política monetaria permanecerá complaciente con el objetivo de tranquilizar a los mercados. Un punto importante que usted mencionaba anteriormente.
Exactamente, Laura. De hecho, el objetivo precisamente es enviar señales generales de confianza. Esto en la medida en que se ha visto el proceso de recuperación de la economía, que ha sido justo, gradual, como lo mencionabas, y es precisamente en este proceso gradual de recuperación que ahora existen los suficientes, digamos, signos positivos para que se pueda dar este incremento de las tasas de interés. Ahora, por supuesto, tras este primer anuncio que ya se está esperando, hemos visto que, o se está viendo, al menos por ahora, que la respuesta de los mercados financieros es positiva, pero por supuesto habrá que ver un poco más adelante de qué forma esto llega a tener un impacto, mucho mayor o menor sobre los consumidores. Recuerden también que además esto está sucediendo en un momento especial del año. Estamos aproximándonos a las fiestas de fin de año, que tradicionalmente son unas de las de mayor consumo. Todo el mundo está saliendo a la calle a comprar sus regalos de Navidad, a comprar viajes para ir a sus sitios de origen, lo que significa que es un momento muy dinámico de la economía, y vamos a ver entonces de qué forma este incremento va a llegar a impactar a los consumidores. Por ahora necesitamos entonces de primera parte la precisión de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, sobre cómo va a ser ese procedimiento de incremento gradual y de qué forma entonces esto va a poder llegar a impactar mucho más los mercados, de manera tal que las tendencias, al menos por ahora, esto de acuerdo con la Reserva Federal, es que se va a mantener este incremento del 0.25%, y de hecho miren, tenemos una información adicional de parte también de la Reserva Federal, y dice que las tasas se van a mantener entre el 1.3% y el 2%. De hecho, los distintos analistas de los mercados financieros aseguran que es necesario que para una buena salud de la economía en general es necesario mantener las tasas de interés alrededor del 2%, y lo que ha sucedido con este incremento del 0.25% es que se mantiene ese rango general para las tasas de interés dentro de la economía. Alejandro, sí, efectivamente estamos a la expectativa de esta rueda de prensa que tendrá lugar en pocos minutos, pero que suban esas tasas de interés, para quienes apenas nos sintonizan, ¿qué significa? Significa que se incrementan los intereses con los que el Banco Central de los Estados Unidos deja dinero al resto de entidades financieras. Por supuesto, eso se traduce en que son buenas y malas noticias para algunos de los sectores en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a esta hora justamente la conferencia de prensa que estábamos esperando, Alejandro. 50%. Esta acción marca el final de una política extraordinaria de 7 años, donde se mantuvieron las tasas de interés cerca de cero para fomentar la recuperación de la economía de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. También reconoce el progreso considerable que se ha logrado para restaurar los empleos, aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de millones de estadounidenses. Tenemos confianza en que la economía continuará fortaleciéndose. La recuperación económica ha llegado ya a un largo camino, aunque aún no está completa. No escucho. Y como la economía está mejor y se espera que siga así, el comité juzga que un aumento de estas tasas de interés es ahora apropiado, reconociendo que incluso después de este aumento, la política monetaria sigue pudiendo acomodarse. El proceso de normalizar las tasas de interés será gradual, aunque las futuras acciones monetarias dependerán de cómo evoluciona la economía relativa a nuestros objetivos de máximo empleo y una inflación del 2%. Desde el mes de marzo, el comité ha dicho que aumentará estas tasas de interés cuando ha visto mayor mejoría en el mercado laboral y cuando estemos cerca del objetivo a mediano plazo del 2% de inflación. Cumpliendo con estos dos criterios, creemos que se han ya
ya estamos satisfechos. El mercado laboral claramente ha mostrado grandes mejorías con su objetivo de máximo empleo. 2.3 millones de empleos se han agregado a la economía y en los últimos 3 meses el empleo ha ganado 218,000 nuevos puestos de trabajo, cumpliendo con los objetivos. And is close to the median of FOMC participants' estimates of its longer-run normal level. Estamos por cerca de los objetivos normales. Esto incluye a los individuos que están disponibles para trabajar, pero que no han buscado de manera activa recientemente, y las personas que están trabajando a medio tiempo, y ahí también hemos visto una sólida mejoría. También se mantienen algunas debilidades. La participación está por debajo de lo esperado. El empleo de medio tiempo se mantiene bastante elevado. Las mejoras que hemos visto este año esperamos que sigan reflejando un fortalecimiento de la actividad económica. El PIB se espera que haya aumentado a un ritmo mantenido en los últimos trimestres del año. Las importaciones netas se han reducido por una apreciación del dólar, pero estas debilidades también reflejan una gran expansión doméstica con mayores ingresos y mayor creación de empleo, con mayores gastos de los hogares, que se mantienen relativamente fuertes. Las inversiones también han aumentado a un ritmo mayor, aunque algunas inversiones aún se mantienen bajas. Y los precios del petróleo han llevado a menores inversiones. El comité espera que con los ajustes graduales en esta política monetaria, la actividad económica continuará expandiéndose a un ritmo moderado y los indicadores del mercado laboral continuarán fortaleciéndose. Los desarrollos en el exterior siguen representando algunos riesgos para los Estados Unidos. Estos se han reducido desde el último verano. El comité ve que los riesgos entre la actividad económica y el mercado laboral como balanceados. La anticipación de este crecimiento económico y las mejoras de las condiciones del mercado laboral, eso es un factor importante, subrayando la confianza en que la inflación regresará a nuestro objetivo del 2% a medio plazo. La inflación para el consumidor fue de 0,25% desde el mes de octubre. Sin embargo, nos quedamos cortos en el objetivo del 2% de inflación, lo que refleja la reducción de los precios de la energía y los efectos de estas caídas de los precios que deberían disiparse con el tiempo. La apreciación del dólar también ha tenido un efecto sobre la inflación, manteniendo bajas las importaciones. Estas influencias, a medida que se diluyen y se fortalece el mercado laboral, el comité espera que vayamos más allá del 2% de inflación a mediano plazo. Estas previsiones están bajo el juicio del comité, donde a pesar de eso, a pesar de algunas medidas y de las expectativas que se han reducido, sobre todo se han mantenido relativamente estables. Estas compensaciones se mantienen cerca de los niveles históricamente bajos, aunque la reducción de estas medidas en el último año y medio pueden reflejar
una reducción de los premiums. Así como Escuchamos a Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La economía está mejor, por lo que es apropiado un aumento en las tasas de interés, es lo que ha dicho a esta hora. La noticia, la subida será de 1/4 de punto. La economía continuará fortaleciéndose, en palabras de Yellen, presidenta de la Reserva Federal estadounidense. Sin embargo, ha aclarado que este proceso será gradual. Ha insistido en que en los Estados Unidos actualmente hay muchísimos más puestos de trabajo, por lo que es válido hacer este incremento. El empleo de medio tiempo se mantiene bastante elevado, es lo que ha dicho Yellen, y continúa a esta hora la conferencia de prensa desde Washington, la capital de los Estados Unidos. Por supuesto, nosotros aquí en NTN 24, en nuestros próximos espacios y avances informativos, les traeremos la noticia del momento. Le agradecemos también a nuestro corresponsal en Nueva York, Alejandro Rincón, por haber estado con nosotros. Laura, de hecho, el comportamiento positivo de los mercados continúa en general. De hecho, el dato de cierre es muy importante. El crudo acaba de cerrar con una alza positiva sobre el 4.9% y queda en $35.52 el barril, lo que significa que bienes tanto como el petróleo como el comportamiento del dólar reaccionan positivamente a esta hora tras el anuncio de la Reserva Federal. Muchísimas gracias, Alejandro. Los mercados entonces comienzan ya a reaccionar ante la noticia del momento. A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros en NTN 24, el canal de las